En esta presentación vamos a hablar del perfeccionamiento técnico. Si recordamos, cuando hablábamos del proceso de enseñanza-aprendizaje, teníamos 4 etapas: la ambientación, la iniciación, el perfeccionamiento técnico y el entrenamiento en sí. En la primera parte de la materia habíamos hablado de la enseñanza técnica, que la ubicábamos fundamentalmente dentro de la etapa de iniciación y le daba entrada con el cumplimiento de los objetivos de esta etapa al perfeccionamiento técnico, donde la ejecución debe ser más rigurosa y con más detalle, por decirlo de alguna manera. Vamos a repasar algunos conceptos que ya los vimos, pero viene bien para refrescarlos y después sí arrancar con el tema nuevo. Vamos a recordar el papel fundamental que tiene la técnica en este deporte, en la natación. En primer lugar, una buena técnica nos va a ayudar a tener un mayor dominio del medio acuático, que habíamos dicho que era un medio extraño para el hombre, y cuanto más tiempo podamos estar en el agua, más adaptados vamos a estar, desarrollando la sensibilidad y de esta manera conseguir reducir la resistencia al avance, por un lado, y aumentar la efectividad en los apoyos de manos y pies, que son las superficies propulsoras. En segundo lugar, habíamos dicho que la técnica nos ayuda a optimizar los movimientos, haciendo que el trabajo sea más económico y retrasando la aparición de la fatiga, y la posibilidad de aplicar más fuerza y más velocidad en nuestro desplazamiento. Y por último, la importancia de la técnica radica también en reducir el riesgo de tener lesiones. Ustedes saben que la natación es un deporte de mucha repetición y cualquier error técnico que se arrastre desde las edades tempranas va a generar a un corto, mediano o largo plazo alguna lesión que en el mejor de los casos obligará al deportista a interrumpir momentáneamente el deporte, pero sabemos que puede llegar en algunos casos, a interrumpir de manera permanente, ¿no? Con lesiones más graves, tendinitis crónicas, lesiones quirúrgicas, etcétera. Perfecto. Vamos a hacer un breve repaso también por las etapas del aprendizaje técnico. Habíamos dicho que la primera es la del aprendizaje propiamente dicho y que el mismo se consolida a través de la verbalización, cómo nosotros explicamos la técnica, qué palabras utilizamos, todo lo que nosotros les decimos a nuestros alumnos. En segundo lugar, lograr que nuestros alumnos tengan la representación mental de lo que tienen que hacer. Habíamos dicho que si no se lo pueden imaginar, no lo pueden hacer tampoco o no lo pueden hacer correctamente. Luego, lograr el sentido del movimiento, que nuestros alumnos sientan lo que están haciendo, se den cuenta en qué ángulo o en qué posición tienen los distintos elementos corporales. Y por último, la visualización, el elemento, el recurso de poder ver lo que tienen que hacer, ayuda muchísimo a completar o a complementar eh, los otros elementos como la verbalización, la representación mental y el sentido del movimiento, y consolidar un mejor aprendizaje. La segunda etapa, y quizás la que más se ubica en esta del perfeccionamiento técnico, es la de fijación, en donde tenemos que lograr que nuestros alumnos puedan realizar el gesto técnico correcto tantas veces como sea posible y en distintas circunstancias, a distintas velocidades, con distintas consignas, con distintos elementos, cansado, no cansado, nervioso, tranquilo. Esa es la manera en la que un gesto se fija y se construye la huella motora en el cerebro. Y eso lo que va a lograr es, ya hablando de la tercera etapa, es la automatización del gesto, en donde el alumno o el nadador va a ejecutar correctamente en cualquier circunstancia, porque solamente sabe hacer el gesto bien, de una sola manera, que es la correcta. Muy bien, habíamos hablado también ya, ahora nos vamos a explayar un poquito más en los objetivos del trabajo técnico,
Vamos a recordarlos rápidamente y después nos vamos a meter dentro de cada uno. El trabajo técnico desarrolla la coordinación. Habíamos dicho que la natación es un deporte de coordinación, así que este objetivo es fundamental. Perfeccionar el estilo específico. Habíamos dicho que los nadadores a partir de cierto momento empiezan a especializarse en uno de los 4 estilos, que es el que sienten que avanzan más rápido o que tienen más posibilidades de potenciar su rendimiento. Entonces ese estilo tiene que ir depurándose más en detrimento quizás de los otros que lo van a mantener en un nivel de ejecución correcta, pero que quizás no se va a destacar. El tercer objetivo es desarrollar las capacidades perceptivas del agua, esto que llamamos sensibilidad, que el entrenador sea cada vez más adaptado al medio acuático, que tenga más sensibilidad en las manos, en los pies, que sienta mejor el agua en cada parte del cuerpo. El cuarto objetivo es la corrección de errores, en el caso de que nuestros nadadores, por el crecimiento mismo o porque vienen de otras escuelas de natación donde quizás se enseñó de otra manera, arrastren errores que es nuestra responsabilidad tratar de corregirlos. Y por último, la adaptación de la técnica a la prueba competitiva de cada nadador, que lo vamos a hablar ahora en un ratito. Muy bien, en cuanto a desarrollar la coordinación, implica desarrollar la riqueza psicomotriz del nadador con ejercicios variados, tratando de alternándolos, no quedarnos siempre con el mismo, desarrollando esto de la coordinación entre las piernas entre sí, los brazos entre sí y luego la coordinación entre brazos y piernas, brazos, piernas y tronco y también la respiración. En este sentido podemos hacer ejercicios, por ejemplo, ¿no?, de brazada de pecho con patada de crawl, que aunque no sea un estilo competitivo, el reglamento no permite nadar de esta manera, en lo que es el entrenamiento de la coordinación puede ser muy rico porque es sacar a los chicos de la estructura o del patrón con el que han aprendido. Brazada de pecho con patada de mariposa con brazada de crawl, patada de pecho con brazada de crawl. En cuanto a los fundamentos técnicos como partidas y vueltas, hacer la partida desde cuclillas, ya al modificarle el ángulo le representa un problema al alumno que tiene que resolver de una manera distinta. Hacer la partida con carrera previa. Y, por ejemplo, en cuanto a lo que son las vueltas, hacerlo con el cambio de la referencia de distancia. Por ejemplo, las vueltas sin pared. Estos son algunos de los ejemplos. Hacen que el entrenamiento también sea un poco más entretenido, más variado. Son cosas muy novedosas para los chicos y entusiasma y los motiva mucho. Bien, el segundo objetivo habíamos dicho que era la perfección del estilo específico. Una vez que el nadador ya se encamina hacia un estilo, o dos también pueden ser, vamos a trabajar sobre hacer que ese estilo sea lo más depurado posible. En ese sentido vamos a utilizar ejercicios globales o analíticos propios de cada estilo. En lo que refiere al método global, no es otra cosa que el estilo completo, hacerlo nadar el estilo completo, haciendo las indicaciones y las correcciones necesarias mientras el nadador ejecuta el estilo completo. Y si no, puede ser también el método analítico, en donde nosotros dividimos el estilo en los distintos componentes, en las distintas partes, y trabajarlos de manera aislada. Hacer primero ejercicios de posición del cuerpo, ejercicios de piernas, ejercicios solamente de brazos, ejercicios solo de respiración, y luego ejercicios de coordinación de alguna de estas partes. Vale aclarar que ninguna de estas ejercitaciones el nadador hace el estilo completo, pero que después de practicar esto es importante llevarlo al estilo completo, porque si no puede pasar, que ocurre en la realidad, que algún chico ejecuta muy bien el ejercicio de manera analítica, pero cuando le agregamos todos los componentes aparecen problemas de coordinación. Un esquema que no deja de ser un ejemplo puede ser, por ejemplo, si trabajamos de lunes a sábado, el lunes trabajar posición del cuerpo y patada, el martes trabajar el rolido y la respiración,
El miércoles la trayectoria subacuática del movimiento de brazos. El jueves trabajar el recobro, la fase aérea del movimiento de los brazos. El viernes trabajar la coordinación. Y el sábado hacer un repaso general de todo. Esto es un ejemplo, después hay que ver si los chicos pueden llevar esto o hay que reforzar más algún componente que otro. Muy bien, el cuarto objetivo habíamos dicho que era la corrección de los errores. Para esto va a ser fundamental, primero, detectar bien el error y si hay más de un error, discernir entre los errores que limitan el rendimiento y algunos errores o que encajan dentro de lo que son errores, pero que en realidad son adaptaciones del nadador. El nadador, como cualquier deportista, adapta la técnica a sus posibilidades, a sus condiciones, a su personalidad también. Muy bien. Luego es importante encontrar las causas del error. ¿Qué es lo que genera el error? Son aspectos condicionales, le falta fuerza, le falta flexibilidad, le falta coordinación. Porque si nosotros detectamos qué es lo que genera el error, es mucho más fácil corregirlo. O si es un problema de información, le falta información, hay algo que no le dijimos, hay algo que no puede ver, que no puede entender. Por más que le hagamos hacer 1000 veces el mismo ejercicio, si nosotros no le damos el tip que el nadador necesita, lo va a seguir cometiendo. Cuando encontramos varios errores, tenemos que jerarquizarlos y trabajar sobre el error más importante que quizás pueda estar desencadenando los otros. Entonces, si corregimos ese error, se van a solucionar también los otros. Por ejemplo, supongamos que en crawl detectamos que el nadador tiene el recobro muy lateralizado. Y por ejemplo, también observamos que la entrada de la mano al agua se cruza por delante de la cabeza. Y también observamos que el movimiento abajo del agua es incorrecto. Bien, ahí ya marcamos 3 errores y si corregimos solamente el recobro, que el brazo venga más pegadito al cuerpo, se corrige automáticamente la entrada al agua, se corrige automáticamente el recorrido subacuático y no tenemos que andar haciendo metodología para los 3 errores. Perfecto. Y el último punto en cuanto a la corrección de errores es planificar la solución de los errores, que esto va a depender siempre de las causas. Bien, encontramos estos 2 errores o 3 errores, los jerarquizamos, cómo vamos a trabajar, con qué metodología, siempre respetando esto de lo fácil a lo difícil, como para llegar al final de esa progresión con el gesto correcto. Muy bien, y el quinto objetivo del trabajo técnico, habíamos dicho que era la adaptación de la técnica a la prueba. Esto significa desarrollar la capacidad para realizar la técnica en función de la prueba. No es lo mismo nadar 50 metros crawl que nadar 1500 o que nadar 400. Entonces la forma de respirar, la frecuencia de la brazada, eventualmente la amplitud de la brazada y la coordinación con las piernas puede ser distintas según la prueba y según las características del nadador. Entonces habíamos dicho, frecuencia y longitud de la brazada deberán ser adaptadas a la velocidad del nado para cada prueba. Esto se va a trabajar fundamentalmente en lo que llamamos el periodo específico y competitivo. Debemos conocer a nuestro nadador, su frecuencia, su longitud, para poder recomendarle que la modifique o trabajar la que a él le sienta más cómodo. Conocer los tiempos de partidas y vueltas y también de llegadas, ¿no? Esto ya entra un poquito más en lo que es el tema de entrenamiento técnico. Muy bien, vamos a trabajar entonces sobre contenidos y métodos del entrenamiento técnico y en este sentido vamos a utilizar ejercicios analíticos, ejercicios de sensibilidad que mejoren la sensibilidad y que tenga cada vez mejor percepción del agua en las superficies propulsoras, ejercicios de contraste, es decir, por ejemplo, reducir las superficies de apoyo y luego aumentarlas como para que sienta la diferencia, y ejercicios de coordinación de todo tipo y de toda índole. Por último, para esta presentación, vamos a ver a modo de cuadro sinóptico qué tipo de métodos podemos utilizar. Lo que llamamos el ejercicio activo, que no hay otra vuelta que hacerlo a través de la repetición tantas veces como sea necesario, y lo que llamamos el ejercicio pasivo, que fuera del agua, lógicamente, con lo que es el entrenamiento cognitivo, hacerle ver videos, explicarle, el entrenamiento por observación, ver a sus compañeros o videos propios y la información verbal que nosotros mismos le vamos a estar
proporcional.